Bienvenidos, bienvenidas a este podcast jurídico en el que trataremos sobre relaciones familiares, gestión de emociones, rupturas de pareja, divorcios y sus efectos, así como sus repercusiones económicas. Cada 15 días publicaremos un nuevo podcast y nos podrás encontrar en YouTube y en Spotify. Contamos en cada podcast con las y los mejores profesionales de cada ámbito. Yo soy Olga Ortiz Moreno y esto es Indubio Pro Olga. Pues hoy estoy encantada de compartir estudio desde la lejanía. Bueno, no tan lejana, Mallorca, no estamos tan lejos. No estamos lejos. Pero no tan lejos. A ver, que no escucho sonido, no escucho a Mariló. A ver, ¿Me escuchas ahora? ahora sí. Perfecto. Empezamos. Pues desde la lejanía tenemos a Mariló Lozano, es abogada de Baleares y anterior presidenta de AIAFA. Y para los que no sepáis, porque no todos os dedicáis al mundo jurídico, AIAFA es una asociación española de abogados de familia que ella ejerció como presidenta muy bien y que la echamos mucho de menos, aunque también estamos contentas con la nueva presidenta, ¿eh? A ver si ahora Lola va a decir. Y también en el estudio, como no, tenemos a Sonia Álvarez, colegiada de Barcelona y miembro en activo de una asociación catalana de abogados de familia y que además es una activista del derecho, porque ya la escucharéis. A mí me encanta cuando la oigo hablar, porque al igual que Mariló, explicáis el derecho de forma tan fácil, porque este podcast cuando nace para que tanto la gente que no entiende como la que entiende puedan encontrar algunas respuestas. Tampoco somos la enciclopedia del derecho, pero al menos que puedan encontrar. Y cuando os propuse el tema de hoy, que no es baladí ni es fácil, porque hay muchos temas que cuando te viene el cliente en el despacho, las tres sabemos que, pues yo quiero una pensión compensatoria. Este es el tema de hoy. Y la pensión compensatoria, o prestación compensatoria en Cataluña o en Baleares, ahora nos dirá Mariló, ha generado muchos debates entre la abogacía, entre los juristas, entre los tribunales. O sea, lo malo de la pensión compensatoria es que no hay una vez. Porque claro, cuando te vienen a consultar, se podría decir que constituye un concepto abstracto, si bien se encuentra regulado y detallado en un código civil o en la normativa de las comunidades autónomas, pero la competencia y la regulación la tiene el Estado español, las comunidades, pero luego la interpretación la hacen los tribunales. Y es por eso que he dicho que aunque venga regulado en el artículo 97 del Código Civil o en nuestros artículos catalanes o baleares, no es fácil. No es fácil poder explicar a un cliente qué es la pensión compensatoria. Me gustaría tratar este asunto desde una perspectiva que, como vuestra experiencia es muy en los tribunales, o sea, no estamos solo haciendo doctrina o no estamos haciendo solo debates en nuestros foros, sino también estamos en los tribunales. ¿Cómo dirías tú, Marilo, en Baleares o en España, que se trata la pensión compensatoria? ¿Es fácil? ¿Cómo le dirás a un cliente si tiene derecho o no a una pensión compensatoria? Bueno, muchas gracias, Olga, por invitarme a tu magnífico programa. Bueno, lo primero, decir que en Baleares nos regimos por el Código Civil español respecto a la pensión compensatoria. No tenemos una regulación propia como, por ejemplo, en Cataluña. Pues, en primer lugar, para valorar que yo siempre digo que el primer juez de un cliente es el propio abogado, porque el abogado tiene la obligación y la necesidad de llevar a cabo una entrevista muy exhaustiva. Y todo lo que el cliente nos va diciendo en esa entrevista, en la que lógicamente salen todos los temas económicos y patrimoniales, necesitamos poder, digamos, sustentar lo que se nos dice con la documentación que se precisa, ¿vale? La pensión compensatoria tiene una finalidad muy concreta y es establecer o restaurar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio le supone a uno de los cónyuges. Y como no es una cuestión fácil, como bien has introducido en tu exposición, pues va a depender, porque no hay reglas matemáticas, de una serie de parámetros que ya vienen regulados en el artículo 97, de la capacidad económica, de la edad de los cónyuges, del tiempo de duración del matrimonio, de la dedicación que se haya realizado a la familia, si uno de ellos ha dejado de trabajar para dedicarse a la casa y al cuidado de los hijos, de si ese cónyuge también se ha dedicado a trabajar en los negocios del otro, además con una mínima retribución o sin retribución. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que se tienen que valorar para determinar la cualificación profesional, la posibilidad de acceso a un empleo, de si
va a proceder una pensión compensatoria, ¿de qué forma? Si va a ser temporalizada, es decir, por un plazo concreto, si va a ser indefinida, es decir, hasta que se modifiquen las circunstancias, o si se puede optar por una cantidad a tanto alzado, es decir, de una sola vez. Entonces, no tenemos en derecho una bola de cristal, porque entonces nos dedicaríamos a otra cosa. Y como siempre en el derecho todo depende, y depende de esa familia en concreto, de la capacidad económica en concreto, de cómo se ha desarrollado la vida familiar y las posibilidades, con un análisis lo más objetivo posible, de qué manera o en cuánto tiempo puede ese cónyuge que el divorcio o la separación le produce un desequilibrio, restaurar, porque no se trata de igualar en absoluto. Sí, esto ha habido Hay ya. cónyuges, hay parejas que ya se casan desequilibradas entre ellos. No me refiero a la enajenación mental transitoria del enamoramiento, no me estoy refiriendo a esto. Esta le ha alegado alguna vez. Muchas veces la cualificación profesional que cada uno de ellos tiene en el momento de contraer matrimonio, o el hecho, por ejemplo, de los patrimonios que arrastran a consecuencia del patrimonio familiar, son cuestiones que se tienen que ponderar de una manera distinta según los casos y ahí establecer. Lo mejor siempre es negociar un acuerdo, siempre que sea posible, que es la forma no más sencilla, porque negociar un acuerdo es complicado. Es mucho más complicado. Yo recuerdo una compañera que nos decía en una jornada, prefiero un contencioso a estar negociando a veces. Que la gente se cree. Hay abogados que dicen, bueno, es que ir a negociar o la mediación no sirve. Pues a veces sirve mucho. Sirve muchísimo, pero a ver, yo no descarto la mediación en absoluto. Yo soy mediadora familiar, pero en determinadas materias funciona una negociación colaborativa, una negociación entre abogados, porque hay que tener en cuenta las repercusiones de la fijación o no de una pensión compensatoria, las repercusiones fiscales, las repercusiones que se tienen en la seguridad social a la hora de la pensión de vida. Es decir, son todos muchos temas que van hilados unos con otros. ¿Qué pasa cuando fallece el acreedor de la pensión? ¿Qué pasa cuando fallece el deudor de la pensión? ¿Cómo los herederos están obligados a seguir pagando? ¿Cómo se materializa toda esta cuestión con la seguridad social? Ahora iremos desgranando para que nuestros y nuestras oyentes vayan sabiendo que hay repercusiones después. Sonia, en Cataluña, ¿qué pasa? O en España, que también tocas tú toda España. Sí. Bueno, yo como Mariló tenemos una profesional que ya nos ha ubicado y de primera orden, yo me voy a centrar en Cataluña, si os parece. Vale. Como dijo aquel, los catalanes hacen cosas. Y entre las cosas que hacen los catalanes es un Código Civil catalán con 6 libros. Exacto. Y todo el ámbito de familia está en el libro 2. Nosotros le llamamos prestación compensatoria. Exacto. Y no pensión. ¿Por qué? Una razón. Principalmente nosotros tenemos regulado expresamente que, como bien dice Mariló, los motivos para la compensación o la prestación compensatoria son los mismos. Pero nosotros regulamos 2 formas de cobrar esto. Uno, en un capital, que puede ser dinerito de una sola vez, o en un bien inmueble o un bien mueble de mucho valor, o con una pensión. Por eso le llamamos prestación. Y línea general más o menos es lo mismo. Nos gustaría muchísimo a los abogados que viniera un cliente y se sentara y nos dijera, ¿y me toca? Sí. ¿Y cuánto? Tanto. Ojalá, pero como no. Eso no lo podemos hacer, siempre decimos depende. Y cada vez lo decimos más. Y tenemos una diferencia los catalanes, y es que también tenemos regulada lo que llamamos la prestación compensatoria, que en realidad se llama prestación alimentaria, en las parejas estables. Ahí está una diferencia importante con el resto de España, que ya tratamos con Lola y con otra compañera que vinieron, Sandra Burgos, a decir que en parejas de hecho, ojo, porque España no está regulado. Baleares, ¿tenéis regulación? Sí, tenemos una ley de parejas estables que es constitutiva, es decir, tienes que estar inscrito en el registro de parejas estables de nuestra consellería, y sí regula específicamente para la pareja estable una prestación alimenticia, ¿vale? Igual, prestación alimenticia, y luego la compensación por el trabajo al hogar y a la familia, que también la regula el Código Civil y la compilación de derecho civil de las Islas Baleares para el matrimonio. Pero si tenemos algo en España es que es un estado plurilegislativo, y según donde estés ubicado y la vecindad civil que tengas, pues te tienes que regir por una o por otra normativa, en que también se establece, al igual que en Cataluña, con su prestación por la compensación del trabajo al hogar a la familia, que es distinta de la pensión compensatoria, de la prestación compensatoria, que está única y exclusivamente fijada para el régimen de separación de bienes. Es decir, cualquier pareja
casada o no casada, digo no casada, a la que se le aplique una ley de parejas estables en las que específicamente se regule esta compensación. Y para los matrimonios casados en régimen de separación de bienes, se tiene derecho o se puede valorar la posibilidad de fijar 2 cuantías económicas para el cónyuge o para la pareja: la pensión compensatoria y la compensación por el trabajo para la familia, o la prestación compensatoria y la compensación por los peines del llar que tenéis en Cataluña. Entonces, si nos viene un cliente que no se ha constituido en pareja de hecho y nos quiere pedir una pensión compensatoria, hemos de explicarle, primera, que no se ha constituido, ver en qué comunidad vive y ver qué régimen se le aplica. Lo digo porque mucha gente te viene automáticamente, siendo pareja de hecho en los despachos, y dice: a mí me han dicho que tengo derecho a una pensión compensatoria. Y me interesa este podcast porque es que la Vox Populi o los abogados del bar hacen mucho daño y generan unas expectativas que no son reales. Claro, por eso hicimos un podcast diciendo: si quieres determinados derechos, cásate. Y llegaron a la conclusión nuestras compañeras: cásate. Porque luego incide en la viudedad y en otras cosas que vamos a comentar después. Exactamente. Es decir, desde un punto de vista de propaganda o de difusión de que todos somos iguales ante la ley, sí y no, porque no todas las situaciones jurídicas son la misma. Usted puede elegir constituirse como pareja estable a través de un documento público ante notario. Si tiene una ley de parejas estables en su comunidad autónoma que exige determinados requisitos, como es la balear, que es constitutiva, se tiene que inscribir. Puede vivir, de hecho, como le dé la gana, es decir, sin firmar ni un solo documento, o puede casarse. Usted tiene 4 camisetas para elegir, de cada una de un color, y es libre para elegir una u otra. El problema viene que cuando estamos juntos nos queremos muchísimo, pero cuando la gente se separa, ahí es cuando vienen los problemas, porque no se han asesorado cuando se han enamorado. No es así, por mucho que Vox Populi se piense que es así. Y ahí vienen los problemas. De todo ámbito, a nivel fiscal, a nivel sucesorio, a nivel de seguridad social, es decir, tiene unas repercusiones importantísimas en la vida de las personas el no estar casado. ¿Y en Cataluña qué nos pasaría? Bueno, en Cataluña tenemos... Con la prestación esta alimentaria, que nadie... O sea, cuando te vienen a consultar y dices: no, prestación compensatoria porque eres pareja de hecho, ¿cómo enfocamos todo esto? Vale, mira, de entrada, las parejas estables... De entrada tenemos mucha ignorancia, porque cuando vienen, se sientan, llevan 20 años juntos o tienen 4 hijos, te dicen: no, pero no soy pareja, ¿eh? Pues mire, siento informarle que sí es usted pareja, al menos hasta que el Tribunal Constitucional no nos diga lo contrario. Estamos ahí. Si lleva usted 2 años conviviendo con este señor, con esta señora o con este señore, usted es pareja. Si tiene un hijo en la convivencia, usted es pareja. Por lo tanto, la diferencia que tenemos con la pensión compensatoria, prestación compensatoria, es que en las parejas es por un plazo máximo de 3 años, salvo que excepcionalmente demuestres que es que la crianza de los hijos te impide reactivarte o incrementar tu capacidad económica. ¿Qué es la prestación compensatoria o la prestación alimentaria? En realidad es, aquel al que la ruptura de la convivencia, nosotros hablamos de convivencia, no la ruptura del matrimonio. Ruptura de la convivencia le produce un desequilibrio en su nivel de vida, tiene derecho a pedir esta prestación. Por lo tanto, es una ayuda como posconyugal, es decir, de momento, Manolito o Pepita, me tienes que ayudar. Claro, sí. Y la diferencia es que en las parejas, de hecho, las parejas estables en Cataluña son 3 años. Y además nosotros no exigimos constitución. Para nosotras, inscribirte en el registro es simplemente declarativo. Esto genera una cantidad de problemas, como dice Mariló, sobre todo a nivel de la seguridad social, a nivel de viudedades, que realmente tenemos una regulación propia que nos dice esto, pero luego viene el Estado y dice: no, perdóneme, usted se tiene que haber inscrito, porque si usted no se inscribe, yo no le empiezo a computar los plazos, ¿no? Entonces, otra pregunta que me han hecho: ¿cómo se calcula cuántos años de matrimonio necesito? Claro, la gente no está como nosotros en el mundo jurídico. Claro. ¿Cómo se calcula cuántos años tengo derecho y cuánto patrimonio puedo pedir? Claro, esa es la pregunta del depende, ¿no? Nos gustaría tener una bola de cristal y decir: espérese, que introducimos y me sale. Mira, como dice Mariló, lo que nos dice la ley y también el Código Civil de Cataluña es que la prestación compensatoria es discrecional del juez. ¿Qué significa? Que el juez, con las pruebas que les llevemos los abogados, valorará qué porcentaje corresponde.
nunca, como bien ha dicho Mariló, nunca puede ser una igualdad o una distribución igualitaria de los patrimonios y de las capacidades. Se va a tener en cuenta pues la duración de la convivencia, del matrimonio, la edad en el momento de la ruptura, la capacidad de reincorporarte al mercado laboral, la crianza futura o presente que tengas de los niños, tu situación médica, el patrimonio que tiene el posible deudor. Y con relación a lo que comentaba Marilo, este trabajo que has hecho para el otro sin retribución, nosotros lo llevamos mayoritariamente a lo que llamamos la compensación por trabajo. Pero si al final no corresponde una compensación por trabajo, se puede valorar también en la prestación. Por tanto, en realidad es buscar un poco ese equilibrio. Pues sí, porque no son incompatibles. Y Mariló, en relación al régimen balear y también el español, porque al final aplicáis el 97 del Código Civil, ¿vosotros lo aplicáis en separación de bienes y gananciales o solo en separación de bienes o cómo hacéis? Bueno, la pensión compensatoria es una medida que se aplica a las parejas que se separan y se divorcian y a determinadas parejas, digamos, de hecho, conforme a la ley balear, con independencia del régimen económico matrimonial. Estés casado en gananciales o estés casado en separación de bienes, la pensión compensatoria, si se dan las condiciones, digamos, necesarias para que se establezca, es una medida que se puede solicitar sin ningún problema. Otra cosa es, y andando en lo que ha dicho Sonia anteriormente, pues también se va a tener en cuenta a quién se le atribuye el uso de la vivienda familiar, si esa vivienda familiar es de los dos o es de uno, si hay que pagar hipotecas, las cargas familiares que tiene que pagar el que mayor capacidad económica tiene, porque si tenemos colegios privados de niños, seguros médicos privados, etcétera, etcétera. Todo eso se va a tener en consideración para cuantificar si corresponde la pensión compensatoria. Y otra cuestión, es decir, todas las situaciones no son las mismas. Si yo soy enfermera, siendo soltera y gano 2.000 euros en el momento en que me casé, sigo trabajando una vez casada como enfermera y gano mi sueldo conforme a mi trayectoria profesional de enfermera y resulta que mi marido es piloto y ya era piloto cuando se casó y ganaba mucho más que yo en ese momento y a lo largo de su vida matrimonial su carrera de piloto sigue siendo, digamos, la habitual y ha tenido los ascensos correspondientes y al final en el divorcio yo gano 3 y él gana 10, pues a lo mejor ahí no cabe una pensión compensatoria porque el matrimonio no me ha supuesto una pérdida en una expectativa de mi desarrollo profesional. Es decir, no se trata, incluso lo digo porque hay que establecer y estudiar esto. Si yo ya tengo una profesión y ya es la misma que tenía, e incluso no tenía ninguna profesión en el matrimonio cuando me contraje matrimonio, pero luego he estudiado una carrera y he empezado a trabajar, el matrimonio no me ha supuesto a mí una pérdida de expectativas porque me ha permitido poder estudiar, poder formarme, poder ir a un trabajo. Pero si yo soy dependiente de Zara y toda mi vida soy dependiente de Zara y mi marido es médico, se me produce un desequilibrio económico, es que ya lo tenía de antes. Es decir, muy buena cuestión. Toda esa cuestión es la que tenemos que barajar. Que resulta que él va a tener que pagar más dinero que yo para el sostenimiento de los niños, aunque sea una custodia compartida. Por supuesto que sí, porque también existe el bulo de que en custodia compartida no hay que pagar pensión, que esto es mitos de la compartida. Sabidurías que van por la calle y en San Google es muy peligroso, porque uno se mete en San Google y entonces ahí todo el mundo va y si no el cuñado que lo sabe todo y si no en el bar que las conversaciones son magníficas sobre esto, ¿no? Y entonces, la vecina que cobra de todo. No todo desequilibrio económico supone el establecimiento de una pensión compensatoria si los cónyuges tienen distinta capacidad de ingresos derivado de las profesiones que han venido ejerciendo desde que contrajeron matrimonio cercano contra el matrimonio, pero eso no significa que luego lo que son el afrontar las cargas familiares derivadas de la separación y el divorcio, como son las pensiones de alimentos de los niños, pues, los gastos que pueda haber, se tengan que pagar por mitades en absoluto, sino que va en proporción a los ingresos que tenga cada uno, teniendo en cuenta el remanente que le queda a cada uno. ¿Me explico? Claro. Sonia, ejemplo también así como ha explicado Mariló y situaciones de hecho. Yo quería completar un poco lo que dice Mariló. También es muy importante, como bien dice ella, cómo estábamos nosotros, cómo era mi desarrollo económico, cómo era mi capacidad, pero también cómo nos hemos gestionado económicamente dentro del matrimonio. Es decir, si yo, porque a ver, te pasa también muy a menudo, cada uno cobra sus ingresos, tiene su sueldo, pero luego a la hora de contribuir a los gastos, aunque haya una diferencia de capacidades o de sueldos, ponen el mismo importe los dos para atender a los gastos de esta familia.
en realidad no se está produciendo una pérdida de nivel de vida, porque el nivel de vida para tus gastos personales a lo mejor te lo has estado cubriendo tú con tu propio sueldo. Sí. Y cuando a lo mejor te dice el señor, normalmente suelen ser los señores, pero Sí. bueno, por Dios, ¿cómo se va a quejar? Si la he tratado como una reina. Mire, Sí, es la cada típica 3 frase. días a la peluquería, pero no a cualquiera, a la no sé cuánto, si me iba no sé qué, y el gimnasio el más caro, no sé cuánto. Pues mire, señor, usted le ha estado dando un nivel de vida que también se tiene que tener en cuenta. Es decir, tiene toda la razón Mariló de que según tú ya entras en ese matrimonio o el desarrollo profesional que tú tienes se va a tener en cuenta, completado con cómo os gestionáis en los gastos. Claro. Que a veces le tienes que decir a una clienta o a un cliente, mire, usted ganaba 1.000, el otro ganaba 4.000, pero es que usted ha contribuido en igualdad de proporciones. Por lo tanto, usted no puede decir que ha perdido nivel de vida, porque el otro, que era el que ganaba, no ha aportado más para su nivel de vida personal. Y como va a atender, como dice Mariló, las cargas de los hijos y las cargas que puede venir de manera diferente y en una guarda compartida va a tener que pagar más, pues igual no corresponde una prestación, ¿no? Y ahora viene otro melón importante. ¿Se puede perder la pensión compensatoria? Porque claro, hay clientas o clientes, bueno, ahora también se están dando casos de hombres y mujeres que están cobrando y dicen, de por vida. ¿Qué ha pasado con esto de pérdida de las...? Bueno, que utilizamos muchos detectives, eso también, ¿eh? Aquí los detectives nos dan las gracias. Aquí los detectives nos dan las gracias. ¿Se puede perder, Mariló, la pensión compensatoria? Por supuesto, la pensión compensatoria se puede perder por varios motivos. Puede minorarse una vez fijada o pactada, puede extinguirse, pero nunca podrá aumentarse. Es decir, una vez que es fijada la pensión compensatoria, tiene un sistema, digamos, distinto a una pensión de alimentos de los niños que puede ir variando a lo largo de la modificación de la capacidad económica de un padre respecto al otro, ¿vale? Pero la pensión compensatoria, una vez que es fijada, puede ser fijada de manera temporal o de manera indefinida. Indefinida no significa para toda la vida, indefinida significa mientras se den estas circunstancias. ¿Y qué circunstancias prevé la ley para minorarla o extinguirla? Digamos, la modificación de la capacidad económica, que el deudor, el que paga la pensión, pues entre una recesión económica que sea objetiva, duradera, con una serie de condicionantes, ¿vale? Que el que recibe la pensión haya aumentado por cualquier circunstancia su capacidad económica y eso hace restablecer el desequilibrio económico que un día se produjo, y por la convivencia o contraer matrimonio con otra persona. Aquí en la convivencia con otra persona. Vale. Claro, antiguamente la jurisprudencia era muy cerrada, muy conservadora y tenías que acreditar que, bueno, que existía una convivencia que decía análoga a la conyugal, en el mismo domicilio, haciendo vida común, o sea, como casi que lo único que faltaba era haber pasado por la vicaría, ¿no? Hoy en día, como las convivencias y las relaciones personales funcionan de otra manera diferente, porque tú y yo podemos ser pareja, tú vivir en Barcelona y yo vivir en Palma, pero nos vemos los fines de semana, socialmente somos pareja, vamos a las fiestas de Navidad, nos vamos de vacaciones, nuestros niños se conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, ahí entra una cuestión y es la de la información que se tiene que aportar para dejar extinguida esta pensión. Y ahí es donde decía Sonia que acudimos lógicamente a los detectives privados porque lógicamente quien recibe una pensión intenta ocultar a la otra parte. Mantener fuera del alcance el conocimiento de si tengo una pareja, no la tengo, y claro, ¿qué ocurre? Aquí las redes sociales son el gran peligro, porque como a todo el mundo nos gusta estar, a mí no, desayunando una tostada con aguacate y que al mismo tiempo 15.000 seguidores vean cómo es el aguacate que nos estamos comiendo, yo aconsejo a todas aquellas personas que reciben una pensión compensatoria que se abstengan de publicar en sus redes sociales un ritmo de vida alto. Ahora me voy con el amor de mi vida, el hombre de mi corazón y ahora nos vamos de viaje no sé dónde, foto, tal, cual, porque eso, lógicamente... Se olvidan de esto, con el paso del tiempo. Y esto está. Y otra de las cuestiones que se tienen en cuenta cuando se fija una pensión compensatoria indefinida es, digamos, la pasividad, la desidia, ¿no? Me dan una pensión compensatoria y yo estoy ahí sin hacer nada, sin buscar un trabajo, tal. Llega un momento que cuando esa pensión se está pagando por un número
elevado de años, puede ser un motivo para que el que paga la pensión solicita al juzgado dejar extinguida esa pensión por la pasividad, la desidia en intentar incorporarse al mundo laboral y mantener sine die ese desequilibrio económico. Sonia. Sí, muy cortito. En Cataluña... Nos quedan 3 minutos. Vale, Fijaos por qué eso. rápido pasa el tiempo aquí en la radio. Solo puntualizar, en Cataluña expresamente nuestro Código Civil dice que la pensión será siempre temporal y de manera solo muy excepcional puede verdad. ser indefinida. Tienes toda la razón en Por lo Cataluña. tanto, aquí se hubo un cambio radical en la jurisprudencia en ese sentido. Y con lo que decía Mariló, fijaros una cosa, yo tuve un tema en el que, bueno, la jurisprudencia, la ley, y venga a aportar cosas y a decir y demás, porque estábamos discutiendo una pensión compensatoria, una prestación compensatoria muy elevada. Yo llevaba al señor. Y fijaros de qué manera gané yo que la señora no tenía derecho a la prestación compensatoria. ¿Cómo? La foto del perfil de WhatsApp de esta señora, que claro. puso en su perfil de WhatsApp una foto con su nueva pareja. Claro. Y ahí estaba la foto. Convivencia acreditada, y sin necesidad de pasar por la vicaría. Es que está la foto del WhatsApp con este señor a su lado, sonriendo, comiéndose no sé qué. Hoy las redes sociales, la verdad, la gente no es consciente y sobre todo no los nativos digitales, los que hemos empezado ya más tarde a utilizarlas. Empiezas a publicar cosas sin ton ni son, que a veces comentábamos esto antes de entrar aquí, ¿Sí? que sirven mucho de prueba. Y ya por último, 2 minutos, la viudedad. ¿Tengo derecho a viudedad si cobro pensión compensatoria, Sonia? Y luego vamos a Mariló y despedimos. Mira, es un tema que en principio en las jornadas de la SCAF estuvimos tratando el tema. Pobre de mí, yo cada vez me lo tengo que estudiar. En principio, sé. Cuando se está cobrando, ya me ayudará Marilo, cuando se está cobrando la prestación compensatoria y se produce el fallecimiento, creo casi seguro que sí que la tesorería establece el derecho a la viudedad. Pero tienes que renunciar a la compensatoria. Claro, porque esto no ha cambiado, ¿no? Porque cada año con los presupuestos generales del Estado nos cambian esto, ¿eh? No, al final tienes que ir por esta vía. De todas maneras, la prestación compensatoria tú la puedes reclamar a los herederos de tu marido. No sé, pero tienes que renunciar a una parte de la viudedad. Me pasó con un caso. ¿Tú, Marilo, cómo lo has vivido? A ver, yo de seguridad social y pensión compensatoria, la seguridad social, o sea, la ley dice que para que tengas derecho a la pensión de viudedad tienes que tener fijada una pensión compensatoria. Si esta compensatoria la estás percibiendo en el momento del fallecimiento, tienes derecho a pensión de viudedad, ya tendrás en su caso que repartirla o no repartirla con los anteriores cónyuges del fallecido. Sí. Si tienes una pensión compensatoria que es temporal, pero se produce el fallecimiento durante la vigencia de esta pensión compensatoria temporal, también tienes derecho a percibir la pensión de viudedad. Dice la ley que si no tienes reconocida la compensatoria en una sentencia de separación o de divorcio, no tienes derecho a recibir la pensión de viudedad, pero eso no es así. La ley lo dice, pero tenemos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que la Seguridad Social entiende que cualquier prestación, sea compensatoria, alimenticia, pago de hipoteca, pago de pensión de alimentos de los hijos, que la viuda separada o divorciada esté percibiendo en el momento del fallecimiento, se asimila a una dependencia económica del fallecido y puede tener la pensión de viudedad. Ojo con esto porque muchos abogados no lo saben. Exacto. Y luego le dicen, no, usted no tiene una pensión de viudedad. No, pero un momento, vamos a ver el convenio. ¿Qué dice? Incluso, aunque no esté puesto en el convenio, si se pueden acreditar transferencias que se estén realizando en los últimos años de este señor que ha fallecido a la señora, lo hablo así, puede ser al revés, tiene derecho a la pensión de viudedad. Y luego, siempre, sí o sí, tienen derecho a la pensión de viudedad, aunque no tengan una sentencia con una pensión de jubilación, una pensión compensatoria, sentencia de separación o divorcio, la mujer víctima de maltrato. La mujer víctima de maltrato, sí o sí, siempre tienes derecho a una pensión de viudedad y para reclamarla tienes que acreditar ser o haber sido víctima de maltrato. En el momento del divorcio o de la separación, y que tengas una resolución judicial que puede ser o una orden de protección o la sentencia condenatoria, incluso un informe de los servicios sociales, ¿vale? Con eso, aunque no tengas una pensión compensatoria establecida, tienes derecho a la pensión de viudedad. Y luego hay otros matrimonios que se contrajeron antes de enero del 2008, ¿vale? Que si llevan 10 años, que no se estableció pensión compensatoria en los convenios ni en las sentencias, pero que si llevaban
10 años casados en el momento que se produjo el divorcio, si no han transcurrido, creo que son otros 10 años desde el fallecimiento, desde el divorcio y el fallecimiento, si tienen hijos comunes, etcétera, etcétera, una serie de condiciones que ahora no las tengo en la cabeza 100%. Pero bueno, acudir a esa disposición transitoria del año 2008, también tienen derecho a percibir pensión de viudedad. Pues muchas gracias. La verdad, teneros aquí para mí es un honor, porque sois las dos, abogadas de prestigio y además muy buenas en vuestra profesión. Y cuando os tengo de contrarias ya pienso, ay, empieza el juego. La situación es mutua. Muchas gracias, Mariló, por conectarte. Nos vemos en Mallorca en nada. Y Sonia, nos vemos en Porto en nada, porque también. Esto saldrá el domingo y la semana ya estaremos en Porto. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ti, Olga. Gracias, de verdad. Un beso.